La noche cae lentamente sobre Polanco, Ciudad de México. Las luces de los restaurantes comienzan a reflejarse sobre el pavimento húmedo. Los autos negros avanzan en silencio. El murmullo de conversaciones elegantes se mezcla con el sonido distante de copas chocando. En la terraza de un bar discreto, una mujer observa el lugar con la seguridad de quien está acostumbrada a ser observada. Tiene presencia. No es solo belleza. Es esa mezcla peligrosa de seguridad, estilo y costumbre de recibir atención constante. Cabello oscuro perfectamente acomodado. Vestido sobrio. Mirada entrenada para detectar interés masculino en segundos. Y lo detecta. Siempre lo detecta. Hombres que miran demasiado rápido. Hombres que sonríen demasiado pronto. Hombres que buscan validación antes siquiera de hablar. Ella conoce esa dinámica. La ha visto cientos de veces. Porque la mayoría de los hombres operan bajo el mismo patrón invisible, necesitan aprobación. Necesitan reacción. Necesitan confirmar que han sido vistos. Pero esta noche ocurre algo distinto. A unos metros, apoyado contra la barra, hay un hombre que no participa en ese juego. No mira demasiado. No sonríe de inmediato. No intenta interceptar su mirada. Su postura es relajada. Su presencia es tranquila. No hay tensión en su sistema nervioso. No hay urgencia por validación. Simplemente está. Y precisamente por eso, rompe el patrón. La mujer lo observa una vez. Luego otra. Algo no encaja. Porque el marco psicológico que ella espera encontrar en los hombres no está presente. Y cuando el cerebro humano detecta una anomalía en una dinámica social, ocurre algo inevitable. Curiosidad. Luego intriga. Luego una forma sutil de inversión emocional. Ese hombre no está compitiendo por atención. Y en el mundo moderno, eso crea escasez. Escúchame con atención. Lo que voy a revelarte destruye uno de los mitos más repetidos sobre atracción masculina. La mayoría de los hombres cree que el interés se genera mostrando interés. Creen que el valor percibido aumenta cuando demuestran entusiasmo inmediato. Pero en realidad ocurre lo contrario. Porque el sistema nervioso humano está programado para interpretar el valor social a través de señales de escasez y abundancia. Y aquí comienza el código oscuro del misterio masculino. No se trata de silencio. No se trata de arrogancia. Se trata de algo mucho más preciso. Impermeabilidad emocional. Un hombre emocionalmente impermeable no es frío. No es distante por estrategia superficial. Simplemente posee estabilidad interna. Su marco no depende de reacciones externas. No necesita validación para sostener su presencia. Y cuando una mujer percibe eso, su mente entra en un estado muy específico de disonancia cognitiva. Porque el patrón habitual desaparece. La dinámica cambia. La expectativa falla. Y cuando la expectativa falla, el cerebro busca respuestas. El misterio comienza ahí. En Polanco, aquella mujer vuelve a mirar hacia la barra. El hombre sigue hablando con el bartender. Tranquilo. Sin intentar llamar atención. Sin mostrar prisa. No hay señales de esfuerzo. Y eso genera una pregunta silenciosa en su mente. ¿Quién es él? Pero la pregunta real no es esa. La pregunta profunda es otra. ¿Por qué no intenta impresionarme? Ese pequeño quiebre psicológico es el inicio de la inversión emocional. No es magia. Es neuropsicología social. Hace algunos años, un análisis de comportamiento social citado por investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México observó algo curioso en dinámicas de interacción urbana. Cuando una persona percibe alta disponibilidad emocional, el valor percibido disminuye. Cuando percibe escasez psicológica, la mente aumenta la atención automática. No porque lo decida, sino porque el sistema nervioso humano prioriza aquello que no puede descifrar rápidamente.
El misterio genera foco. Y el foco genera inversión emocional. Esto explica algo que muchos hombres confunden. El misterio masculino no es actuar como alguien inaccesible. Eso sería artificial. Y el cerebro humano detecta lo artificial. El verdadero misterio nace de la estabilidad. De la abundancia interna. Un hombre que tiene opciones no necesita demostrar que tiene opciones. Su comportamiento lo refleja. Habla con calma. Escucha sin ansiedad. No interrumpe. No acelera la dinámica. No intenta convencer a nadie de su valor. Porque el marco interno ya está definido. Y cuando ese marco es sólido, la percepción externa cambia. Nicolás Maquiavelo escribió hace siglos una frase que sigue siendo brutalmente precisa. Los hombres en general juzgan más por los ojos que por las manos, porque ver es fácil, tocar es difícil. Lo que las personas perciben se convierte en realidad psicológica. Si un hombre proyecta necesidad, el sistema nervioso femenino lo registra como baja escasez. Si proyecta estabilidad emocional, el cerebro interpreta abundancia. Y abundancia significa valor. Volvamos a la escena. La mujer finalmente mira hacia la barra una tercera vez. Esta vez se levanta la mirada. Solo un segundo. No hay sonrisa exagerada. No hay intento inmediato de acercarse. Solo reconocimiento tranquilo. Luego vuelve a su conversación. Ese microevento cambia la dinámica. Ahora es ella quien mantiene la atención. Su mente intenta descifrar el marco de ese hombre. Porque los humanos estamos diseñados para completar información incompleta. El misterio activa ese mecanismo. Pero aquí aparece el error más común que destruye esta dinámica. Muchos hombres creen que el misterio consiste en no hablar, ignorar o actuar distante. Eso no es misterio. Eso es inseguridad disfrazada. El verdadero misterio masculino surge cuando un hombre está completamente cómodo dentro de su propio marco. Puede hablar. Puede escuchar. Puede interactuar. Pero su valor percibido no depende del resultado de esa interacción. Y esa independencia psicológica crea algo extremadamente poderoso. Tensión invisible. No es tensión sexual superficial. Es tensión cognitiva. La mente quiere entender. Quiere clasificar. Quiere descifrar. Pero no puede hacerlo rápidamente. Y cuando el cerebro no puede cerrar una narrativa, sigue pensando en ella. Ese es el inicio de la obsesión psicológica. Porque el sistema nervioso humano busca resolver incógnitas sociales. Un hombre que revela todo de inmediato elimina esa incógnita. Un hombre que mantiene estabilidad emocional sin sobreexplicarse, crea profundidad. El misterio no es ocultar información. Es no sentir la necesidad de justificar tu valor. Esa es la diferencia entre un hombre que busca validación y un hombre de alto valor. El primero intenta demostrar. El segundo simplemente existe dentro de su marco. Y el mundo reacciona a ese marco. En la terraza de Polanco, la mujer finalmente se levanta de su mesa. No camina hacia la salida. Camina hacia la barra. No lo hace de forma obvia. Pero su sistema nervioso ya tomó la decisión. Curiosidad. Intriga. Inversión emocional inicial. Todo comenzó con algo extremadamente simple. Impermeabilidad emocional. La mayoría de los hombres cree que la atracción nace de impresionar. Pero la realidad es más silenciosa. Más estratégica. Más profunda. El misterio masculino no es un truco. Es una consecuencia. Consecuencia de abundancia interna. Consecuencia de estabilidad. Consecuencia de un marco psicológico que no se rompe cuando entra una mujer atractiva en la habitación. Cuando ese marco existe, la dinámica cambia. Las preguntas aparecen. La atención se enfoca. Y la inversión emocional comienza. Pero esto es solo el primer nivel del código.
Porque lo que ocurre después sucede dentro del sistema nervioso. Y ahí es donde la dinámica se vuelve mucho más poderosa, mucho más silenciosa y mucho más peligrosa para quienes no entienden cómo funciona. Eso es lo que veremos a continuación. La mujer permanece junto a la barra. No dice nada todavía. Observa. El hombre sigue conversando con el bartender como si el mundo alrededor no estuviera lleno de estímulos. No se apresura. No escanea el lugar buscando aprobación visual. No intenta ajustar su postura para parecer más interesante. Su sistema nervioso está estable. Y esa estabilidad crea algo extraño dentro de la mente de ella. Una ligera incomodidad. No es rechazo. Es disonancia cognitiva. Porque su cerebro esperaba otro tipo de dinámica. Normalmente, cuando una mujer con presencia entra en un lugar como ese en Polanco o La Condesa, la reacción masculina sigue un patrón predecible. Miradas rápidas. Sonrisas automáticas. Intentos de conversación cargados de validación. Es un comportamiento aprendido. Pero cuando ese patrón no aparece, la mente entra en modo análisis. Escúchame con atención. Aquí ocurre el segundo mecanismo del misterio masculino. El sistema nervioso humano está diseñado para reaccionar con mayor intensidad a estímulos impredecibles. No a estímulos constantes. Este principio aparece en múltiples estudios de comportamiento social. Cuando una persona ofrece validación constante, el cerebro la clasifica rápidamente. La narrativa se cierra. Pero cuando el comportamiento es estable y ligeramente impredecible, el cerebro permanece activo. Y cuando el cerebro permanece activo, aumenta la inversión emocional. Esto no es teoría romántica. Es neurología básica. Cuando alguien intenta descifrar el comportamiento de otra persona, se activa una red neuronal asociada con la anticipación y la recompensa. El cerebro libera dopamina. Pero no por obtener la respuesta. Por perseguirla. Esa es la razón por la que el misterio masculino genera tanta atención. No porque el hombre sea inaccesible, sino porque su marco emocional no es transparente. No puede ser leído inmediatamente. Y eso mantiene al sistema nervioso femenino en estado de exploración. Ahora observa algo importante. Ese hombre en la barra no está jugando a ser misterioso. Eso sería detectable. El cerebro humano tiene una habilidad extraordinaria para identificar conductas performativas. Cuando alguien intenta parecer indiferente, se percibe tensión. Microexpresiones. Pequeñas señales de esfuerzo. Pero cuando la estabilidad es real, el cuerpo se mueve diferente. Respiración lenta. Mirada tranquila. Tono de voz constante. Ese tipo de presencia comunica abundancia. Y la abundancia cambia completamente la dinámica de poder. La mujer finalmente pide una bebida. Se coloca a 1 metro de distancia. Lo suficientemente cerca para escuchar su conversación. Pero él no gira inmediatamente. No porque la ignore, sino porque su marco no se altera. Ese pequeño detalle produce otro efecto psicológico. La percepción de escasez de validación. Y el cerebro humano responde con más inversión. Porque el valor percibido aumenta cuando el acceso emocional no es automático. Ahora quiero contarte algo que un suscriptor me escribió hace algunos meses. Se llama Daniel. Tiene 31 años. Vive en Monterrey. Durante años pensó que el problema en sus citas era que no demostraba suficiente interés. Así que decidió hacer exactamente lo que muchos consejos populares sugieren. Más mensajes. Más cumplidos. Más disponibilidad. Más validación. El resultado fue predecible. Las conversaciones comenzaban bien, pero después de algunos días la dinámica se desinflaba. Las respuestas se volvían más cortas. La energía desaparecía. Hasta que finalmente una mujer con la que había salido 2 veces le dijo algo que lo dejó confundido.
No sé, siento que todo es demasiado fácil contigo. Daniel no entendía esa frase. Pensó que estaba siendo amable. Pero lo que en realidad estaba haciendo era eliminar completamente la escasez psicológica. Cuando todo está disponible, el cerebro no necesita invertir. No hay misterio. No hay tensión cognitiva. No hay curiosidad. Y sin curiosidad, la inversión emocional se detiene. Meses después, Daniel comenzó a cambiar algo simple. No su actitud. Su marco. Dejó de intentar controlar la percepción de las mujeres. Empezó a enfocarse en su propia estabilidad emocional. Si una conversación era interesante, participaba. Si no lo era, simplemente continuaba con su día. Sin drama. Sin necesidad de llenar silencios. Sin sobreexplicarse. El resultado fue extraño para él. Las mujeres comenzaron a escribirle más. No porque él estuviera jugando un juego, sino porque su comportamiento dejó de transmitir necesidad. Y cuando la necesidad desaparece, aparece el misterio. Pero aquí surge una advertencia importante. Muchos hombres escuchan esta idea y cometen un error grave. Intentan simular escasez. Tardan horas en responder mensajes de forma artificial. Intentan parecer ocupados. Intentan proyectar abundancia que no poseen. Eso no funciona. Porque el cerebro humano detecta incoherencias entre comportamiento y energía emocional. La escasez auténtica no se fabrica. Proviene de tener un marco interno sólido. Un hombre con abundancia real no necesita manipular la dinámica. Simplemente no gira alrededor de la validación femenina. Su vida tiene múltiples centros de gravedad. Trabajo. Ambiciones. Círculos sociales. Proyectos personales. Opciones. Cuando esas opciones existen, la interacción con una mujer atractiva se vuelve ligera. Interesante. Pero no central. Y esa diferencia se percibe inmediatamente. Las aplicaciones de citas también muestran este fenómeno de manera clara. Un análisis interno de comportamiento en Tinder México y Bumble México, citado en reportes de tendencias de uso, reveló algo curioso. Los perfiles masculinos que proyectan exceso de esfuerzo para impresionar generan menos conversaciones sostenidas. Mientras que los perfiles que muestran seguridad relajada y menos necesidad de validación generan interacciones más largas. La razón es psicológica. Cuando alguien intenta demasiado, el cerebro interpreta escasez de opciones. Cuando alguien se muestra tranquilo y selectivo, el cerebro interpreta abundancia. Y la abundancia es atractiva. Volvamos a Polanco. La mujer finalmente rompe el silencio. Hace un comentario ligero sobre el lugar. Nada dramático. Nada elaborado. Solo un punto de entrada. El hombre responde. Tranquilo. No intenta impresionar. No intenta convertir la conversación en una entrevista. Habla con la misma calma con la que hablaba antes. Su marco no cambia. Y aquí ocurre algo interesante dentro del sistema nervioso femenino. Cuando una mujer percibe que un hombre no está buscando validación, su mente comienza a invertir validación de forma involuntaria. Pequeños gestos. Más preguntas. Más atención. Más energía en la conversación. No porque lo planee, sino porque su cerebro intenta equilibrar la dinámica. Es una respuesta natural a la escasez emocional. Esto es exactamente lo que Maquiavelo entendía cuando hablaba del poder en las interacciones humanas. El poder no pertenece a quien persigue. Pertenece a quien controla su marco interno. Porque quien controla su marco, controla la dinámica. Y cuando controlas la dinámica, controlas la percepción de valor. Pero todavía falta un nivel más profundo de este código oscuro. Porque el misterio masculino no solo genera curiosidad. Con el tiempo puede generar algo mucho más intenso. Una forma silenciosa de obsesión psicológica.
Una obsesión que no nace del deseo inmediato, sino de la necesidad mental de descifrar lo que no puede clasificarse. En la siguiente parte veremos exactamente cómo ocurre eso. Las señales invisibles que indican que la inversión emocional ya comenzó. ¿Y por qué un hombre de alto valor nunca pierde su marco, incluso cuando la dinámica se vuelve intensa? La conversación en la barra continúa. Nada espectacular ocurre en la superficie. No hay gestos exagerados. No hay intentos de seducción evidentes. No hay frases calculadas. Pero algo invisible está cambiando dentro de la dinámica. Porque cuando el misterio masculino se mantiene durante el tiempo suficiente, aparece el tercer mecanismo psicológico. La inversión emocional progresiva. Este mecanismo es silencioso. No ocurre de golpe. Se construye en pequeñas capas. Cada vez que la mente intenta descifrar algo que no puede clasificar completamente, invierte más atención. Y la atención sostenida tiene un efecto cumulativo sobre el sistema nervioso. Cuanto más tiempo permanece una persona pensando en alguien, más difícil se vuelve retirarse emocionalmente. No porque exista amor, sino porque el cerebro busca coherencia. Ese es el punto donde la disonancia cognitiva comienza a trabajar en profundidad. La mente necesita cerrar la historia. Necesita entender quién es ese hombre. Necesita saber dónde encaja dentro de su marco social. Y cuando no encuentra respuestas inmediatas, empieza a crear hipótesis. ¿Será reservado? ¿Será selectivo? ¿Tendrá muchas opciones? ¿Será diferente a los demás? Cada una de esas preguntas genera más inversión emocional. Porque el misterio obliga al cerebro a participar activamente en la narrativa. Un hombre que revela todo de inmediato elimina ese proceso. Un hombre que mantiene estabilidad emocional lo activa. Por eso el misterio masculino no se trata de esconder información. Se trata de no sobreexplicarse. El hombre de alto valor no siente urgencia por demostrar quién es. Su comportamiento ya comunica suficiente. Y esa coherencia genera algo extremadamente poderoso. Respeto silencioso. Volvamos a la escena. La mujer ahora está completamente involucrada en la conversación. Hace más preguntas. Observa con más atención. Busca pequeñas pistas sobre la vida de ese hombre. Pero él sigue siendo el mismo. Calmado. Directo. Presente. Su marco no cambia. Eso produce algo que muchas personas no reconocen inmediatamente. Atracción basada en estabilidad. No es el tipo de atracción dramática que aparece en historias impulsivas. Es más profunda. Más cerebral. Más peligrosa para quien intenta mantener distancia emocional. Porque cuando una mujer empieza a invertir preguntas, atención y curiosidad, su sistema nervioso ya está dentro de la dinámica. Ahora aparecen las primeras señales de que el misterio está funcionando. La conversación dura más de lo esperado. Las preguntas se vuelven personales. La energía de la interacción se inclina hacia ella. Ella intenta descubrir. Él simplemente comparte lo necesario. Nada más. Nada menos. Eso crea un equilibrio particular. Ella siente que está avanzando. Pero nunca siente que ya tiene todas las respuestas. Ese equilibrio mantiene viva la curiosidad. Y la curiosidad es el combustible de la obsesión psicológica. Aquí es donde muchos hombres vuelven a cometer un error. Cuando perciben interés femenino, rompen su propio marco. Empiezan a hablar demasiado. Empiezan a demostrar demasiado. Empiezan a buscar confirmación de la atracción. Y en ese momento destruyen el misterio que habían creado. El sistema nervioso femenino detecta inmediatamente ese cambio. La escasez desaparece. La dinámica se normaliza. La inversión emocional pierde intensidad. Por eso la verdadera clave del código oscuro del misterio masculino es una sola cosa. Consistencia. Un hombre de alto valor no cambia su marco cuando percibe interés. No acelera. No intenta capitalizar la atracción. Simplemente mantiene su estabilidad emocional. Eso crea algo que pocas personas comprenden realmente.
Poder silencioso. El poder en una interacción social no proviene de dominar la conversación. Proviene de no necesitar controlar el resultado. Quien necesita controlar, pierde su marco. Quien mantiene su marco, controla la dinámica. Este principio aparece constantemente en la cultura mexicana, incluso en el cine. Piensa por un momento en una escena de Nosotros los Nobles. Cuando el personaje interpretado por Luis Gerardo Méndez deja de depender de la riqueza y comienza a construir su identidad desde su propio esfuerzo, su comportamiento cambia. Su presencia cambia. La forma en que los demás lo perciben cambia. No porque intente impresionar, sino porque su marco interno se vuelve más sólido. Ese mismo principio aparece en dinámicas sociales reales. Las personas respetan y se sienten atraídas por quienes no dependen de aprobación externa para sostener su identidad. Ese es el núcleo del misterio masculino. Un hombre emocionalmente impermeable no necesita ocultar quién es. Simplemente no convierte su valor en un espectáculo. Y eso produce una diferencia enorme en la percepción. Cuando una mujer percibe que un hombre tiene opciones, su sistema nervioso responde con mayor inversión emocional. Pero aquí hay una verdad incómoda que pocos mencionan. Las opciones no siempre significan otras mujeres. Opciones significa vida. Proyectos. Propósito. Ambiciones. Dirección. Un hombre cuya vida tiene múltiples fuentes de significado no gira alrededor de una sola interacción. Y cuando una mujer percibe eso, el valor percibido aumenta. Porque entiende algo fundamental. Ese hombre no necesita validación. Y aquello que no necesita validación, posee poder. Volvamos una última vez a la escena en Polanco. La conversación llega a una pausa natural. No hay presión. No hay expectativa explícita. El hombre termina su bebida. Se despide con calma. Sin dramatismo. Sin intentar prolongar artificialmente la interacción. Y esa salida tranquila crea el último elemento del misterio. Incompletitud. La narrativa no se cierra completamente. Quedan preguntas. Quedan posibilidades. Queda curiosidad. Ese es el punto donde muchas mujeres comienzan a pensar en el hombre después de la interacción. No porque haya sido perfecto, sino porque su mente no terminó de clasificarlo. Y el cerebro humano odia las historias incompletas. Por eso el misterio masculino genera algo tan potente. No intenta convencer. No intenta seducir agresivamente. Simplemente mantiene un marco fuerte. Y ese marco reorganiza toda la dinámica de poder. Maquiavelo entendía esto siglos antes de que existieran las aplicaciones de citas o los bares en Polanco. El poder no se sostiene mediante demostraciones constantes. Se sostiene mediante percepción. Y la percepción se construye con escasez, coherencia y control del propio marco. Un hombre que domina su marco domina su presencia. Un hombre que domina su presencia domina la dinámica. Y un hombre que domina la dinámica nunca se convierte en una opción desesperada. Se convierte en algo mucho más interesante. Una incógnita. Y las incógnitas generan obsesión. Si este tipo de contenido te revela dinámicas que otros prefieren ocultar, apoya el canal. Deja tu like. Suscríbete. Activa la campana. Porque aquí hablamos de contenido que otros no se atreven a explicar. Dinámicas de poder. Psicología social. Y el arte silencioso de mantener tu marco en un mundo donde la mayoría vive buscando validación. Recuerda esto. El objetivo nunca es convertirte en la obsesión de alguien. Eso sería debilidad. El verdadero poder es diferente. Es tener una vida tan sólida, tan llena de opciones y abundancia interna, que nunca necesitas perseguir atención. Porque cuando un hombre deja de buscar ser elegido, se convierte en el hombre que elige. Y en ese momento la dinámica cambia para siempre.